Muy buenas tardes, damas y caballeros. Me presento, soy el profesor Juan Marlo, profesor docente del Centrum PUC. Dentro del marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación para este año 2024, organizado por el Vicerrectorado de Investigación, tenemos el desarrollo de esta mesa redonda con el tema The Rising Role of the Cybersecurity in ESG, el creciente rol de la ciberseguridad en el ámbito de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Esta mesa redonda estará desarrollada por profesores e investigadores miembros del Centro de Investigación de Innovación de la Cadena de Valor de Centrum PUC. Me permito presentarlos rápidamente en honor al tiempo que tenemos disponibles. El profesor Carlos Mariño desarrollará el tema de ciberseguridad y sostenibilidad. Él es profesor auxiliar del Departamento Académico de Posgrado de Negocios. Es PhD en Industrial and System Engineering por la Mississippi State University. Tiene también títulos de Master of Transportation and Logistics Management por la American Military University, Master of Science in Engineering Management por la California State University. Tiene el grado de Magíster con mención en Finanzas de la Universidad del Pacífico y además es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Tiene diversas certificaciones en Data Science y Big Analytics por el MIT, por Harvard Extension School, Stanford University y también por la California State University. Nuestro siguiente expositor será el profesor Sandro Sánchez, que tratará el tema de ciberseguridad y criterios ESG, una mirada científica. Él también es profesor auxiliar del Departamento Académico de Posgrado de Negocios de la PUC. Ostenta el grado de doctor en Business Administration y máster también en Business Administration y Master of Philosophy de la Maastricht School of Management de Países Bajos. Tiene el grado de doctor en Administración Estratégica de Empresas, así como el magíster en el mismo ámbito por la Pontificia Universidad Católica. Él es ingeniero industrial de la misma casa de estudios, ha realizado diversas especializaciones en gestión de calidad, tanto en el Perú como en el extranjero. El profesor Iván García desarrollará el tema de tecnologías disruptivas y estrategias de ciberseguridad dentro del marco de ESG. Es profesor investigador de Centrum PUC. Es candidato a PhD en Ingeniería y Ciencias Ambientales por la Universidad Agaria La Molina. Master of Business Administration por Maastricht School of Management de Países Bajos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica. Y además, máster en Ciencias de Computación por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica del Brasil y es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao. El profesor Sergio Chong Aguirre tratará el tema de ciberseguridad y sostenibilidad, estrategias que transforman. Él también es profesor investigador de Centrum PUC, es doctor en ciencias por la Universidad Federal de São Carlos en Brasil, cuenta con un máster en matemáticas de la misma institución. Además, es bachiller en Ciencias con mención en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como moderador, voy a ser el cancerbero en cuanto al tiempo. Vamos a tener rápidamente una estandarización respecto a los conceptos de ESG y ciberseguridad a cargo del profesor Sandro Sánchez y el profesor Carlos Mariño, para después entrar a desarrollar cada uno de los temas que hemos indicado anteriormente. Las preguntas van a poder ser formuladas por el chat correspondiente, las cuales se atenderán al final de las exposiciones que durarán más o menos entre 10 y 15 minutos cada una de ellas. Sin más, doy pues la bienvenida a esta mesa redonda, dándole la palabra para el concepto de estandarización de los factores de ESG y ciberseguridad, inicialmente al profesor Sandro Sánchez.
Muy bien, gracias, profesor Narro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión. En efecto, vamos a conversar sobre cómo la ciberseguridad y los criterios ESG van de la mano y veremos más adelante ciertas aplicaciones correspondientes, pero es importante y consideramos importante aclarar desde el inicio el entendimiento de lo que son los criterios ESG. No necesariamente todos los manejan de igual forma. Son criterios que se aplican para poder asegurar una gestión adecuada en diferentes frentes de las organizaciones, no solamente empresas, también entidades académicas, entidades públicas en general, a fin de asegurar que en la gestión de la organización se logra un balance entre tres frentes clave para lo que es el futuro de la sostenibilidad, que son los frentes ambiental, ¿no? La I de environmental, algunos le llaman criterios ASG por la A de ambiental, donde se gestionan todas las interacciones de la organización con el medio ambiente y el entorno. La S de social directamente, cómo nos vinculamos o cómo gestionamos relaciones con personas en diferentes frentes, sean estos colaboradores, proveedores, clientes y la comunidad en general. Y la G de gobernanza, que tiene que ver con la forma en la cual se dirige y se toman decisiones en la organización. ¿Qué criterios utilizamos para dar prioridad, por ejemplo, estratégica a ciertos criterios sobre otros? Entonces, este marco ESG o ASG lo que busca es establecer parámetros o lineamientos a fin de poder gestionar la organización en balance entre lo que son las necesidades organizacionales, ambientales y sociales. Y lo que veremos ahora es justamente cómo estos criterios ESG pueden verse influenciados o impactados a través de prácticas de ciberseguridad. Gracias, profesor Narro. Muy amable, profesor Sánchez. Profesor Mariño, su turno sobre ciberseguridad. Su audio, por favor. Sí, buenas tardes, gracias Sandro por esa introducción muy buena y buenas tardes a, a toda la audiencia. Como decía Sandro, ¿no? Ya estandarizó un poco lo que significan los conceptos de ESG, entonces lo que quiero yo es definir bastante rápido el tema de ciberseguridad. Digamos, a más que plantear esa definición, lo que quiero yo es mencionar, ¿no? Que cybersecurity ahora necesita ser enfocada, o en todo caso desde hace ya buen tiempo, necesita ser enfocada de dos partes, ¿correcto? Hay una parte física, sin duda, ¿correcto? Hay una parte física y hay una parte, vamos a decir, intangible, ¿ok? Pero para ambas partes, ¿ok? Se tiene que hacer políticas, ¿no? Y se tiene que definir una serie de, vamos a decir, criterios de exclusión e inclusión, donde en la parte física yo necesito definir tres grandes niveles, ¿no? El perímetro, vamos a decir, externo que tiene una organización, ¿correcto? Esto es muy importante porque necesito establecer, ¿no? Toda una serie vamos a decir, de medidas de seguridad, pero está definido por este perímetro externo. Después tenemos un perímetro interno, el cual necesita otros tipos de políticas y otro tipo de mecanismos para establecer, ¿no? La parte de cybersecurity. Y también vamos a decir dónde están los equipos exactamente aquellos que son críticos, me refiero a los servidores, ¿ok? Pero por otro lado, también tengo que hacer el mismo ejercicio cuando yo defino la parte intangible. O sea, eso quiere decir que yo no voy a considerar mis equipos, ¿ok? Todos mis equipos que están acá, los físicos, o sea, vamos a decir la computadora, acá tenemos el keyboard, ¿ok? Acá tenemos el mouse, o sea, todos aquellos, vamos a decir, accesorios, correcto, o periféricos que existen alrededor de la de la parte, digamos, de la máquina per se, eso vendría a ser el perímetro, ¿no? Externo que se considera, ¿no? En la parte intangible. Después, haciendo este mismo paralelo, el segundo aspecto, vamos a decir, ¿no? Que es el perímetro ya en cuestión, el inner perimeter, ¿no? En donde vamos a ver, ¿no? Que nosotros tenemos que establecer políticas de acceso igual, inclusión y exclusión, por ejemplo, en el tema del operating systems, ¿ok? De las aplicaciones, ¿correcto? Y la parte más interior, ¿no? Vendría a ser ya básicamente lo que es la data, aquellos files que específicamente, correcto, necesitan ser cuidados.
la data. Entonces, bajo ese concepto, ese es el campo de la cybersecurity. Entonces, el otro aspecto que quiero comentarles es este overview que hace la European Union Agency for Cybersecurity, ¿no? Donde ustedes pueden apreciar, ¿no? Una serie, o sobre todo, este es del 2023 y el 2024 luce, digamos, tan fuerte como el 2023, con una serie, ¿no? De amenazas que son sin duda, ¿no? Muy tangibles, ¿no? Y que yo después le voy a explicar con un caso particular, ¿no? Que se va a ir centrando básicamente en lo que es el ransomware. ¿Ok? Entonces, bajo esa, digamos, mirada, ¿no? Como una especie de overview y tratando de estandarizar los conceptos, le estaría devolviendo la palabra al profesor Narro. Gracias. Muy amable a ambos profesores por centrarnos en todos nosotros en lo que son los conceptos no financieros de ESG y este nuevo concepto, aunque no tan nuevo, porque la ciberseguridad viene desde que apareció en las redes, allá por los años 60, con el uso del espectro electromagnético. Vamos a iniciar las exposiciones, siendo el primer expositor el profesor Sandro Sánchez con el tema de ciberseguridad y criterios ESG, una mirada científica. Tiene 10 minutos, profesor Sánchez. Gracias, profesor Narro. Muy bien. Ya habiendo establecido definiciones más operativas, digamos, de ambos frentes que estamos vinculando, lo que hicimos fue desarrollar una revisión de literatura científica para ver qué decían las investigaciones científicas con base, con sustento científico, respecto a la relación que tienen estos dos conceptos de ciberseguridad y criterios ESG, para entender cómo se vinculan y cuáles eran las prácticas que estaban siendo reconocidas eh, de manera, como comento, científica, no quiero decir más formal, pero científicamente sustentadas, a fin de entender mejor cómo se llevaba a cabo esta relación. Entonces, hicimos un proceso de revisión de literatura, en el cual tomamos como antecedentes, primero, que obviamente la contribución a la sociedad se ha convertido en una obligación, ya no es una opción, ya estamos en el momento en el cual no puedo elegir ser socialmente responsable del mundo empresarial o institucional, ya no es solamente una responsabilidad del gobierno, sino más bien se ha convertido en responsabilidad empresarial y también ciudadana en general, este cuidado por los temas ambientales y sociales, entonces hay una mayor presión por la contribución social desde las organizaciones. Y también estamos en un proceso fuerte de la llamada transformación digital, donde las tecnologías están tomando cada vez mayor preponderancia, aplicando procesos innovadores que vinculan también o que interactúan también con los frentes de sostenibilidad. Entonces, queremos enfrentar problemática social y ambiental, también de gobernanza, obviamente, y para ello la tecnología se está convirtiendo en un factor cada vez más clave, ¿no? Entonces, esto era un poco el panorama que se estaba presentando. Y obviamente la exposición, y esto lo comentarán en mayor detalle el profesor Mariño y los expertos que nos acompañan en temas tecnológicos aplicados a ciberseguridad, genera una mayor exposición y por ende mayor vulnerabilidad cuando se aplican tecnologías para poder gestionar o mejorar la gestión de las empresas en los frentes de gobernanza, medio ambiente y sociedad. Entonces, eh, se presenta un escenario donde hay un incremento en los riesgos y se tiene que mantener también este balance ambiental, social y de gobernanza. Y ahí viene un poco la complicación, ¿no? ¿Cómo aseguro que aplicando tecnología puedo evitar, generar o materializar riesgos que sean relevantes para la organización? Entonces, todo este escenario nos llevó a dar una mirada a lo que se había analizado e investigado científicamente. Se siguió el enfoque Prisma o el método Prisma, ¿no? Que es una metodología, quienes investigan la conocen bastante bien, que ayuda a hacer una revisión de literatura de manera organizada, ordenada, completa y valiosa para poder encontrar referentes a nivel global de investigaciones científicas al respecto, que sean una base para poder sobre ello construir una mejor práctica. Entonces, se fue encontrando que había pocos estudios realmente que analizaran esta relación entre ciberseguridad y criterios ESG, y muchos de ellos vinculados, mejor dicho, de los pocos que habían, varios de ellos estaban enfocándose fundamentalmente al tema del manejo de blockchain para poder tener cuidado y control sobre todo de la información que se generaba en torno a criterios ESG para poder administrar el tema de ciberseguridad. Aquí están un poco las siglas de Prisma, ¿no? Para quien tenga interés. Es un método bien interesante para poder hacer revisiones de literatura que permitan conocer como que el estado del arte o estado de la cuestión en temas de investigación científica
respecto a cualquier tema. Entonces, aquí está un poco la figura del modelo Prisma que se lleva a cabo identificando, fíjense, identificamos en la base de datos de Scopus 110 investigaciones al respecto y otras 79 en Web of Science. Se eliminaron las repetidas, quedaron 130, de las 130, aquellas que a través del título o el abstract eran también filtradas, por así decirlo, quedaron 18, y luego de esas 18, 4 fueron excluidas, quedando solamente con 14 documentos, digamos, válidos para fines de esta investigación, lo cual, como les comentaba, refleja que todavía hay un espacio importante para poder generar más investigación científica en estos asuntos. Y de estos 14 artículos que encontramos, ¿qué fue lo que nos generó mayor impresión y que venimos a compartir en esta reunión? En primer lugar, el entendimiento de que la ciberseguridad va a afectar de todas maneras aspectos sociales y ambientales a fin de poder ayudar a mejorar la cadena de suministro, ¿no? El supply chain, digamos, en la práctica de las empresas, a fin de que ésta sea segura, eficiente, tanto para bienes como para servicios. O sea, el hecho de aplicar cada vez más soluciones tecnológicas o digitales en la cadena de suministro hace que la ciberseguridad tenga un espacio más preponderante en el supply chain, porque van a ir administrados en frentes de gobierno, de protocolos de la organización, pero también vinculados a temas sociales y ambientales. Y en lo que es directamente gobernanza corporativa o la forma como se administra o toma decisión la organización, obviamente el manejo de la seguridad de la información se convierte en algo cada vez más relevante a fin de poder tener información confiable, oportuna. Ya estamos en un momento en el cual la información en tiempo real se hace cada vez más necesaria a fin de tomar decisiones, y eso obliga a que hayan algunos factores o algunos elementos, mecanismos de control, de seguridad, mucho más relevantes. Entonces, tanto en frente social, ambiental como de gobernanza, se ve que el rol de la tecnología es cada vez más creciente, y esto amarra, ¿no? Digamos, genera que la ciberseguridad tenga un rol también más importante. Como le comenté, la parte casuística se va a ver como complemento a esta primera presentación, así que tranquilos, eso no es solamente teoría. Pero es importante tener en cuenta qué es lo que se está investigando a nivel global y qué es lo que se está generando como descubrimientos, porque también encontramos que la ciberseguridad finalmente también va a impactar en lo que es los modelos para evaluar desempeño, porque la información debe ser cada vez más confiable, ¿no? Y la divulgación, como comentábamos, se convierte en algo que debería ser ya en tiempo real, ¿no? Quienes estamos en el campo de los temas de sostenibilidad, sabemos que los reportes ESG suelen ser presentados una vez al año, ¿no? Cada cierre de ejercicio. Y ciertamente eso es interesante, importante, pero también podría generar suspicacias de si estamos o no arreglando la información a presentar. ¿Qué pasaría si pensamos en un reporte ESG en tiempo real, donde todos los impactos ambientales, sociales y de gobernanza sean reportados en este minuto, en este momento? Eso haría que la tecnología entre a jugar un rol, pero también que la confiabilidad de la data y cómo se divulga sea controlado adecuadamente. Entonces, tanto la veracidad de los reportes, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones, como la forma como se comparte la información, va a sufrir cada vez una demanda más fuerte, y en ese espacio la ciberseguridad tendrá un rol súper relevante, como ya habíamos comentado. Entonces, esto, digamos, como un panorama general, que ciertamente los profesores Mariño, García y Chiong van a complementar con aplicaciones prácticas, y es lo que queríamos compartirles en este primer espacio de la mesa redonda. Gracias, profesor Narro, le doy la palabra. Muy agradecido, profesor Sánchez. Interesante la búsqueda de información que se tiene, y sobre todo para nuevos conocimientos que podamos nosotros encontrar para poder desarrollar justamente en estos ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Nuevamente vamos a recibir al profesor Carlos Mariño con el tema de ciberseguridad y sostenibilidad. Tiene 15 minutos, profesor Mariño. Muy bien, excelente. Entonces, nos habíamos quedado acá, ¿no? Ya tenemos el concepto de lo que es cybersecurity, y nos habíamos quedado básicamente en todas las amenazas que son reportadas, como les dije yo. Este es el cuadro que hace el European Union Agency for Cybersecurity, pero básicamente es un espejo con los Estados Unidos.
El punto principal que yo les quería sacar a relucir es que, como bien ha descrito Sandro, ¿no? En toda esa dinámica que existe en lo que es el ESG, ¿no? Estos 4 factores, lo más, solamente para resaltarlos, ¿ok? El factor 9, ¿no? Que está ligado al tema de innovación, que está ligado al tema de infrastructure, ¿ok? Este punto, el 12, que estamos hablando de un consumo responsable. Estos 2, por lo menos, ¿no? Están totalmente atados a tecnología. ¿Correcto? Entonces, el hecho que yo tenga tecnología es que quiere decir que estoy involucrando data intensa. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, si nos vamos a la definición de cybersecurity, acá estamos hablando de la parte física, pero también estamos hablando de intangibles. Nada de esto se puede comenzar a gatillar, digamos, crear sostenibilidad si yo no tengo el componente de cybersecurity dentro de. ¿Ok? Si nos vamos al 16 y al 17, ¿no? Conceptos muy importantes de lo que es el tema de gobernanza, ¿ok? ¿Cuál es una de las partes más fundamentales de estos 2 conceptos? Es el tema del trust, ¿ok? ¿Ok? Entonces, pero yo, ¿cómo construyo trust? ¿Ok? O sea, ¿cómo podría yo crear trust? Y estamos hablando no solamente de aquellas empresas súper grandes, estamos hablando absolutamente de todas, de las pequeñas, sobre todo de las pequeñas que, ¿no? Siempre en cualquier industria son las que son mayores en cantidad. Ese trust, ¿ok? Se va a construir justamente, ¿no? Si es que yo tengo mis políticas muy fuertes y en todo caso mis sistemas, digamos, robustos para crear, ¿no? Vamos a decir, esa seguridad en el manejo de la data, ¿no? Los conceptos de privacy, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero presentarles, ¿no? Básicamente, ¿no? Es este cuadro también que suena muy, muy, muy importante porque muestra al ransomware, ¿ok? Como quizás la mayor amenaza, ¿no? En cuestión de cybersecurity attacks, ¿no? En el 2023. Hay otros, ¿correcto? Que no tenemos el tiempo para, digamos, detallarlos, ¿no? Pero este ransomware, ¿no? Este año, ¿ok? Ha crecido tremendamente. ¿Ok? Y les voy a comentar algunas cosas que se están dando, ¿no? Justamente con este tema de ransomware, que señala, ¿no? Que definitivamente es una amenaza que está creciendo, ¿no? Y que va a llegar al siguiente límite que vendría a ser la parte de violencia que ahorita la voy a explicar. Fíjense ustedes que si yo quisiera analizar cuál es la anatomía, ¿no? De lo que es un ransomware attack, ¿ok? Todo parte, ¿no? De este, vamos a llamarle attacker, vamos a llamarle intruder, ¿no? Pero todo comienza cuando él detecta, correcto, una vulnerabilidad, ¿no? En determinada organización, ¿ok? Pero ojo, esta vulnerabilidad que yo detecto, no lo hago a través de medios, vamos a decir, rastreables, ¿no? ¿No? Yo comenzaría a hacer mi búsqueda, ¿no? A través, por ejemplo, de Tor, ¿no? ¿no? O sea, no me van a rastrear, ¿no? O sea, acuérdense de que quien está tentando, digamos, vamos a decir, hackearte, no es alguien que está en una esquina, en un bloque hacia la izquierda o hacia la derecha, está básicamente, digamos, al otro lado del mundo. Acuérdense, hace 2 años, Costa Rica totalmente como país, fue totalmente secuestrado, ¿no? Entonces, el tema es de que este intruder, potencial intruder, ¿no? Lo que va a hacer es tratar de hacer social engineering contigo, o sea, poner una página muy, muy, muy parecida a una legal, ¿no? Y lo que va a tratar, ¿no? Es digamos, tratar de inyectar ese malware para que se ejecute donde está justamente, ¿no? El ransomware. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿No? ¿Qué es la parte fundamental? ¿No? Anteriormente, cuando el ransomware inició, ¿no? Se denominaba que ellos trabajaban con lo que se denomina encripción simétrica. Eso quiere decir, ¿no? Que de alguna manera utilizaban una especie de cipher. O sea, en otras palabras, ¿no? Había forma de cómo bloquear esto, ¿no? Porque cuando hablamos de simétrica es que tanto una parte como la otra tienen la misma clave. Pero ahora lo que hacen justamente ellos es desarrollar, ¿no? este hackeo, este secuestro, ¿no? Con lo que se denomina encripción asimétrica. O sea, estando adentro, ellos generan, ¿no? Lo que le llaman el pair de public, ¿no? And private key, ¿ok? Entonces, al yo generar esto, ¿no? Okay, lo que hago es con esta clave, y ojo que ellos utilizan el Advanced, ¿no? Encryption estándar, ¿ok? Estamos hablando de 256, ¿no? De longitud, o sea, es bastante fuerte. Entonces, yo lo que hago es que con esta clave que yo genero, ¿no? Literalmente hackeo todo, encripto absolutamente todo, ¿ok? Hay 2 formas de encriptar,
¿ok? Hay dos formas de encriptar. Una, como aparece acá, ¿no? Es que yo secuestro básicamente el acceso a la data, pero también lo que puedo hacer, correcto, es agarrar y bloquear el acceso incluso al sistema operativo. Ahora, ¿qué sucede cuando estoy acá? Cuando ya encripté, ¿no? Que viene la parte que también quería anotar, ¿ok? Cuando estoy acá, ojo, ya encripté, ¿ok? Ya la empresa no puede acceder, ¿ok? Entonces, ¿qué comienza a pasar acá? ¿No? Que es la parte peligrosa, es de que parte de la extorsión, ¿no? Agarra y se plantea que voy a llevar tu data a lo que se llama chain, ¿no? Sites, ¿no? No sé si han escuchado hablar, ¿no? Por ejemplo, de Dirty, ¿no? Es una página donde yo puedo comenzar a exponer un poco de tu data. O sea, estamos hablando de una extorsión bastante importante y donde yo voy a utilizar lo que le llaman flashy tactics. O sea, en otras palabras, ¿no? Va a aparecer una especie de contador, ¿no? Vamos a decir, o sea, digamos que, tienen 24 horas, ¿no? Y el count el contador va a estar regresando, 23.59, ¿ok? Entonces, hay una serie, ¿no? De tácticas, ¿no? Que incluso, ¿no? Incluso, y esta parte también, como les digo, este año 2024 se ha caracterizado porque los ataques de ransomware están bastante relacionados a lo que, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este grupo que se llama The Com, ¿ok? The Com, ¿ok? Ellos, ¿no? Son un grupo, ojo, siempre hablamos de sistemas distribuidos, o sea, no los puedo rastrear, ¿ok? Entonces, este The Com, ¿no? Son los que ofrecen violencia como servicio, ¿no? As a service, ¿no? Como cloud as a service, ok, ya, ellos ofrecen violencia como servicio. O sea, en otras palabras, ¿no? Este enlace peligroso que se está dando con los ataques de ransomware, con este grupo, ¿no? Que digamos, es extremadamente peligroso, ¿ok? Está, como se dice, al borde, ¿no? De crear incluso mucho más violencia, como decir, si no me pagas, no solamente no te vuelvo, sino yo ya sé dónde vive el CEO, yo ya sé dónde los hijos, digamos, del CEO vive, ¿ok? Entonces, estamos, como les digo, frente, digamos, a un panorama, ¿no? Que sencillamente es muy importante tomarlo en cuenta, porque estamos hablando de todos este tipo, correcto, de aproximamientos que, nuevamente, no son trazables y son bien difíciles, ¿no? De contrarrestar. Entonces, cuando, digamos, ya, digamos, la presión viene para que, digamos, yo el secuestro, o sea, le regrese su sistema, ¿no? Entonces, yo lo que hago es básicamente con esta private key, ¿no? Que se lo doy, básicamente desencripto todo. Ahora, las probabilidades de que eso pase, ¿ok? Son totalmente inciertas. O sea, realmente es por eso que, como ahorita lo voy a explicar en un caso muy práctico, ¿ok? Al final, digamos, esta cadena de alimentos fue hackeada totalmente, ¿ok? Y al final, hasta ahora no concretamente dijo que fue así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una serie de connotaciones, ¿no? Que como les acabo de decir, son bien difíciles de manejar. ¿Ok? Acuérdense de que hasta acá ya toda la data ha sido expuesta. O sea, yo como cliente, ¿ok? Vamos a decir, mi data, mi tarjeta de crédito, en fin, mucha ha sido expuesta, ¿no? Y eso es lo que yo les decía al comienzo, de eso es lo que va totalmente contra el trust. Entonces, fíjense ustedes que este es el caso que les quería plantear. Panera en los Estados Unidos significa más o menos más de 2.000 puntos a lo largo de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, el tema es que más o menos en marzo de este año, ¿no? Panera fue hackeada total, ¿no? Y como ustedes verán, ¿no? Siempre se llama, al primer día que sucede, se llama el día cero, ¿no? A partir de ahí comienzo a contar. Todo fue congelado, ¿no? El impacto de la data, ¿no? A nivel de online, a nivel de también de las locaciones, digamos, que están dentro de los puntos de venta físicos, estos 2.000, ¿no? Todas tuvieron impacto, ¿ok? Vending machines, absolutamente programación, los outlets, absolutamente todo, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes en este pantallazo, ¿correcto? ¿No? De este cliente, ¿no?
O sea, que sencillamente ante el aviso que decía acá, we apologize, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente no hay otra explicación para que un sistema se congele así, ¿no? Que sencillamente, ¿saben qué? Admitan que algo está pasando, porque, o sea, al final es el público que también tiene que ser, ¿no? Parte de eso, ¿no? Entonces, frente a este ataque, ¿no? 2.000 puntos, ¿no? A lo largo de los Estados Unidos, ¿no? Ustedes pueden apreciar, ¿no? Que definitivamente fue uno de los probablemente más importantes de este 2024. Ahora, en general, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se observa en la práctica? ¿No? En el caso, por ejemplo, de estas cadenas de suministro perdón, de estas cadenas de alimentos, ¿no? De cadenas de valor, ¿no? Es que realmente, como muchas otras compañías, ¿no? Priorizan sencillamente pues el customer experience, ¿no? Y dejan de lado estas medidas de cybersecurity, ¿no? Este tema de legacy systems también lo menciono siempre, ¿ok? Porque en toda organización, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Se trabaja como silo, ¿ok? O sea, no necesariamente, ¿no? Estamos en la misma compañía, ¿ok? No necesariamente esta empresa, vamos a decir, mi parte de marketing que puede manejar un CRM, ¿ok? No necesariamente está conectado con cualquier módulo de ERP que yo pueda tener acá, ¿ok? La compañía sigue fragmentada, ¿no? Tratando de plantear de repente estos objetivos muy diferentes entre la parte de distribución o de transporte con relación a la parte de lo que es sales o manufacturing, ¿ok? Entonces, pero eso se da también porque tienen estos sistemas que son totalmente, digamos, antiguos, con software que no son actualizados de una manera proactiva, ¿no? No existe realmente un training que se pueda dar, ¿no? Digamos, o que se pueda visualizar, porque hay que tener, ¿no? Como dicen, awareness, o sea, algo pasó en alguien, eso es indudable. O sea, a alguien, digamos, le hicieron el social engineering, o sea, y ahí entró, ¿no? Vamos a decir, el malware. ¿Ok? En general, fíjense ustedes, una de las cosas que también se observa en este tipo de cadenas es el tema del POS. El POS en todo tipo vamos a decir, de restaurante, de tipo de este servicio, es el corazón de la operación. O sea, en otras palabras, si yo tengo, o si yo, ¿no? Lo cual no es difícil, ¿no? Si yo tengo acceso a ese POS, ¿no? Realmente tengo acceso a todo, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? ¿No? Acá hay algunas cosas que son interesantes, ¿ok? Esto, por ejemplo, ¿no? El Endpoint Detection Response Solution, ¿ok? Es que yo voy a utilizar, ¿no? Absolutamente todos los devices que tengo, vamos a decir, end-to-end, ¿no? Para tratar de comenzar a utilizar técnicas, ¿no? Ahora de Big Data, de inteligencia artificial, para comenzar a detectar qué cosa realmente es detección de anomalías. ¿Okay? O sea, en general, ahora los software comienzan a definir cuál, en todo caso, es lo que se llama normal, ¿no? Algo que podría ser incluso un ejercicio de cualquiera de nosotros, ¿ok? O sea, en otras palabras, yo sé cuál es la actividad normal de mi school, de mi oficina, o sea, de cualquier lugar, yo sé. Pero en el momento que se detecte una anomaly, ¿ok? Entonces ahí es lo que el software detecta. Esto ahora es factible. ¿Ok? Otra de las cosas que también quiero resaltar acá, esto que le llaman el multifactor authorization. O sea, en otras palabras, o sea, yo no puedo ya tener mis sistemas basados en un concepto de password. O sea, eso es ya hace mucho tiempo. O sea, yo puedo utilizar brute force, ¿no? Y puedo breakear un password. ¿Ok? Correcto. Es más, actualmente ya ni siquiera se exige, o sea, ya no es una regla, ¿no? En donde se pida, ¿no? Que se tenga que cambiar cada 3 meses un password. Si la organización lo hace, está generando muchas posibilidades para que la organización sea, digamos, hackeada. Porque eso es ya contra la regla. Correcto. Entonces, pero si yo creo, ¿no? Estos sistemas de multifactor authorization, entonces yo voy a tener la posibilidad de crear un password, ¿ok? Pero después voy a tener la posibilidad de que se mande una señal, por ejemplo, al teléfono del usuario, ¿no? Para que sencillamente ponga un número. Entonces ahí estoy creando dos barreras, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una buena actividad. Y otra que también quisiera recalcar, porque esta básicamente se ve y se aprecia rápida, ¿no? Es la de definir, digamos, políticas muy robustas, es esta de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este Bug Bounty Program, ¿no? Es justamente llamar a los hackers buenos, ¿no? Porque sí hay, y sí los hay, ¿no? ¿Correcto? Y decirle, ¿saben qué? Ok, hackeame mi sistema.
¿ok? Yo agarro y sencillamente propongo eso y me hackean, ¿ok? Entonces ahí comienzo a detectar, ya estoy acabando, ya estoy, digamos, comienzo a detectar mis vulnerabilidades, ¿ok? Bueno, eso era básicamente lo que quería presentarles. Acá hay un poco de referencia, me imagino que esto se va a compartir, así que le devuelvo la palabra a este profesor Narro. Muchas gracias, profesor Mariño. Una muy rápida perspectiva de este ransomware, que los que nos secuestran y pues cualquier, digamos, rendija que pueda haber es una entrada grande para estos secuestradores para que puedan ingresar a nuestros sistemas y captar nuestros sistemas. Una de las formas más, digamos, peligrosas es que no nos demos cuenta, están adentro y usan nuestra información. Y digamos que no nos secuestran, no nos dicen que nos han secuestrado, sino que siguen usando la información y ahí nos pueden llevar al colapso. Bien, muchas gracias, profesor Mariño. Le damos pase en esta oportunidad al profesor Iván García con el tema de tecnologías disruptivas y estrategias de ciberseguridad dentro del marco de SESG. 15 minutos para usted también, profesor García. Ok, muchas gracias, profesor Juan Narro, y también aprovechar felicitar a mis antecesores, expositores, el profesor Sandro Sánchez y el profesor Carlos Mariño. Voy a compartir, si se ve mi pantalla, me comentan. Sí. Ya, perfecto. Bien, el tema que nos acompaña ahora, ¿no? Es acerca de las tecnologías disruptivas y estrategias de ciberseguridad dentro del marco del ESG. Uno de los puntos importantes que quiero empezar esto es con respecto a las tecnologías de información dentro del marco del ESG. El tema de la protección de los datos y la privacidad de los datos, ¿no? Hacia el punto social y gobernanza. Hasta aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre estaremos vulnerables. Estamos ya en Internet muchos años y todo acerca de la privacidad de los datos muchas veces no se controla correctamente y estamos expuestos frente a estos ataques. Por otro lado, tenemos que saber que nuestros datos son bastante sensibles. Lo ha comentado el profesor Juan Narro, los expositores anteriores, y es importante que tenemos que tener, ¿no?, ciertos actos de cuidado frente a ellos. También el tema del cifrado y la seguridad en la nube. Ahora hablamos de la nube constantemente y es importante que este cifrado y seguridad en la nube se lleve a cabo con personal que nos cuide, no la data que nosotros dejamos en la nube. Recordemos, el profesor Carlos Mariño tocó algo muy importante, ¿no? El tema de la zona perimetral, ¿no? El perímetro externo, interno. Podemos estar cuidando posiblemente el perímetro interno con nuestro firewall, con nuestros cortafuegos, con nuestros detectores de intrusos, pero ¿qué pasa con la parte externa? Si es que yo no tomo en cuenta un entendimiento claro de cómo podría ser atacado y posiblemente abriendo las puertas los mismos usuarios o trabajadores de la empresa. Entonces, también es importante el tema de cumplimiento normativo y la gobernanza. Este es el compliance o cumplimiento, puesto que nosotros tenemos que tener claramente el tema de las transparencias y las auditorías de seguridad. Recordemos, lo comentó el profesor Sandro Sánchez, el tema de los reportes en tiempo real del ESG, ¿no? ¿Y qué pasaría si estos reportes en pleno trabajo y expuestos somos atacados, ¿no? ¿Qué pasa con toda la información? El tema del monitoreo y la evaluación de riesgo también es otro tema importante. Cada vez o qué tiempos o en qué momentos hacemos nosotros las evaluaciones de los riesgos. A veces nos dicen, no, hay que probar los backups, tenemos información y suben los backups y estos backups no funcionan. ¿En qué momento hemos probado que esos backups funcionaban? Y especialmente, no solamente hablando de ESG, en problemas del terremoto de Pisco y otros terremotos, muchas empresas colapsaron por el tema de su información, porque hubo problemas en los centros de cómputo que no eran centros de cómputo en realidad formales, eran puestos en empresas y en realidad eso no debería ser. Por otro lado, el tema de la resiliencia operativa y ambiental y el medio ambiente.
Tenemos un punto muy importante acerca de las infraestructuras críticas. Hoy en día tenemos muchas plantas, sistemas energéticos, plantas de tratamiento de agua, empresas, procesos que constantemente pueden estar emitiendo algún tipo de fluente, ¿no? Sea líquido, sea gaseoso. ¿Y qué pasaría si tenemos un ataque? ¿Y qué pasaría también si estos ciberdelincuentes toman la planta? ¿No? Prácticamente la planta secuestrada, podían haber derrames a nivel del mundo, ríos contaminados, zonas de atmósfera contaminadas, ciudades contaminadas. Entonces tenemos que tener en cuenta también el tema del impacto ambiental con TI seguras en realidad. Y en otra parte tenemos el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social, que nosotros tenemos que empezar a ver las promociones de la cultura de ciberseguridad. Constantemente tener todo un equipo, un grupo de trabajo. Ya no es como antes, quizás hace 10, 15, 20 años se hablaba mucho del oficial de seguridad. Esto va mucho más allá de un oficial de seguridad, donde la alta dirección tiene que tener la primera forma de control para frente a estos ataques. Por último, la ciberseguridad como parte de la cadena de valor sostenible es muy importante, lo comentó el profesor Carlos Mariño con respecto a la cadena de valor alimenticia, y en realidad nosotros tenemos que tener un buen control con tecnologías disruptivas, ¿no? Y dar frente a este control. Y por acá solamente quiero irme hacia ejemplos ya directos, ejemplos donde aparecen las amenazas persistentes avanzadas, cómo se dan los ciberataques, ¿no? Cómo virus llamado Black Energy, ¿no? Prácticamente generó el apagón completo en Japón. ¿Qué ha pasado en Ucrania y en otros países? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto podía afectar claramente nuestras ciudades, ¿no? Y también nuestras poblaciones. Por otro lado, también tenemos otros, por ejemplo, la evolución de estos amenazas persistentes, ¿no? Hay mucha que se habla sobre el impacto de vulnerabilidades a sistemas SCADA, ¿no? También de sistemas de control distribuido. El TUNEX, que fue hecho contra los sistemas SCADA en Irán, plantas nucleares saboteadas, ¿no? Otros, también tenemos el Tritón Trisis, con sistema de seguridad en plantas petroquímicas en el Oriente Medio, ¿no? Donde posiblemente podían haber liberado derrames de crudo y haber generado pues un desastre ambiental muy grande en esa zona. Por otro lado, ya en el 2019, otras plantas han sido atacadas con el APT-33, ¿no? En Arabia Saudí, impactos de interrupción de plantas de energía que causaron también otros derrames de sustancias químicas y emisiones de contaminantes. Y las últimas que se ha tocado también, y el profesor Carlos Mariño puso unas del 2024, importantes aquí, la planta de Osmar Water, ¿no? Atacada, la planta de tratamiento de agua atacada y dejando prácticamente en zonas cantidad de agua y sin agua también, agua contaminada y sin agua porque se mezclaron hasta las aguas servidas en este ataque. Entonces, ha habido muchos ataques que han sido persistentes a lo largo y que muchas veces necesitamos tener proyectos o procesos que vayan un poquito más allá acerca de lo que viene a ser el tema de la ciberseguridad. Se comentó acerca de tener también los hackers, ¿no? Podemos tener hackers para que podamos nosotros detectar cuán vulnerables somos, cómo esa amenaza se vuelve un impacto fuerte dentro de la empresa y qué hacemos para controlar todos estos riesgos. Acá vemos otras amenazas importantes, donde está el gusano, ¿no? Del Tunex, y este prácticamente ha sido uno de los más conocidos y dirigidos a los sistemas SCADA. Las plantas, manufacturas, todo que tenga sistema de control distribuido, sistema SCADA, están muy expuestos a los ataques cibernéticos.
Y acá tenemos otro, el Tritón, ¿no? Donde hubo una especie de fuerte ataque y emisiones gaseosas contaminantes que han generado prácticamente el tema más fuerte del efecto invernadero. Y esto, efecto invernadero con las plantas, más las plantas atacadas, podemos tener una consecuencia desastrosa hacia adelante. Tenemos también las tecnologías importantes que pueden ayudarnos para trabajar y empezar a hacer monitoreos, ¿no? Uno es el tema del blockchain. El blockchain es muy importante porque se basa en una cadena de bloques y estos bloques no son prácticamente modificables. Se registra si alguien trata de acceder a estos bloques y esto podría garantizar la integridad, ¿no?, de los informes de ESG. Por otro lado, también el tema de la Internet de las cosas, que nos puede ayudar a censar, tener elementos importantes de control y de monitoreo de estas plantas y poderlas colocar dentro de nuestros reportes importantes de monitoreo y control. Y también el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hoy en día, con la analítica predictiva, con la analítica prescriptiva, podemos anticiparnos, podemos trabajar mucho con el tema de los datos. Y estos datos están asociados a un modelo de gobierno también, que las empresas tienen que trabajar fuertemente. Y con esto damos inicio a lo que podría ser la seguridad predictiva utilizando los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día la IA está tomando un camino muy fuerte, muy robusto y que nosotros tenemos también que pensar que la IA tenemos que seguir mejorándola, trabajando en ella, porque no sabemos que una IA expuesta a delincuentes informáticos pueden utilizarla en contra de muchas empresas y generando el caos. Recordemos que la Guerra Fría en la década de los 60 solamente fue una serie de palabras entre países porque sabían que el armamento era bastante grande y que para esa época, que habían unos 3.500 a 4.000 millones de habitantes, la Guerra Fría, si se hubiera desencadenado en la década de los 60, posiblemente hubieran salido faz de la Tierra unos 800 millones de habitantes, casi un quinto o un sexto de la población mundial. Ahora estamos 9.500 millones y ahora se habla mucho de las guerras termonucleares. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto y mucho más hacia la IA que nos enfrentamos bajo un mundo globalizado. Y Internet de las Cosas, les comenté también a nivel de monitoreo y tiempo real, también les comenté el tema del análisis en profundidad. La Big Data también es un elemento importante para tomar las decisiones y mucho más ahora que protegerla. No solamente diferenciaremos la Small Data de la Big Data, sino que la Big Data lleva mucha información muy amplia de todas las organizaciones y especialmente cuando manipulamos redes sociales. Y justamente las redes sociales posiblemente es un camino también para poder canalizar los ataques de los delincuentes, ¿no? Y mucho más si estas se dejan con acceso a los elementos propios de la empresa. Y por último, tenemos la forma de cómo debemos trabajar estas estrategias. Estrategias importantes como son la gestión de los riesgos para la evaluación continua de las vulnerabilidades tecnológicas, los cumplimientos regulatorios basados en los modelos de gobierno y alineamiento y con regulaciones relacionadas con el ESG y la resiliencia y la recuperación, tratando de trabajar en planes de contingencia para poder mitigar posiblemente ataques o fallos de tecnología. Con todo esto, nosotros damos prácticamente finalizado que sí podemos trabajar y fortalecer las tecnologías disruptivas con estas normativas. Hasta aquí, profesor Narro. Muchas gracias. Gracias, profesor García, por su exposición y por darnos el alcance justamente de todos estos conceptos
que debemos tener en cuenta justamente porque la ciberseguridad es, como dirían en alguna otra, digamos, eslogan, es tarea de todos, Ujú. porque tenemos que cuidar nuestra data, cuidar nuestra información para poder justamente todo nuestro sistema esté abocado, como lo mencionó el profesor Sánchez al inicio, abocado hacia la comunidad, hacia el ser humano en particular. Bíblicamente dice, no, no, los últimos serán los primeros, ¿no es cierto? En este caso, no por ser el último en el orden, no se va a tratar algo que no es importante, al contrario. Damos paso en este caso al profesor Sergio Chong Aguirre, con el tema de ciberseguridad y sostenibilidad, estrategias que transforman. Profesora Chong, 15 minutos, por favor. Muchas gracias, profesor Narro, y a todos. Muchas gracias. En primer lugar, ¿me escuchan? Déjenme confirmar si estoy con el micrófono. Ok. Primero, felicitar al Vicerrectorado de Investigación por esta iniciativa, ¿no? Que nos permiten poner temas muy importantes, ¿no? De impacto en la sociedad, ¿no? A un público más amplio, ¿no? Y a los asistentes por tomarse un tiempo para escuchar estas exposiciones. Como dijeron, no les voy a presentar sobre ciberseguridad y sostenibilidad, estrategias que transforman. Y bueno, primero el profesor Sánchez ya introdujo, ¿no? las importancias de las ESGs, ¿no? Las ESGs tienen un impacto, ¿no? En evaluar si nuestras empresas son sostenibles o no, ¿no? Y y esto sostenible no colabora con las ODS, ¿no? Que han planteado la ONU, ¿no? Esas metas de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí cómo entra, ¿no? Ciberseguridad, es la pregunta en las ESGs, ¿no? Entonces, como mencionó el profesor Sánchez, ¿no? Hay una transformación digital, ¿no? Más ahondado con esta pandemia que ocurrió en el 2020, ¿no? Que antes yo no conocía, no sé si ustedes, al menos antes de la pandemia, yo no conocía el Zoom o el Google Meet. Cuando apareció la pandemia, comenzó a popularizarse estas herramientas que nos permitió cambiar el chip, ¿no? El mindset de otras formas de hacer el trabajo que la tradicional de la forma presencial. Entonces, todo se fue transformando digitalmente. Y claro, ¿no? Esa transformación digital nos permitió, ¿no? Optimizar procesos, ¿no? Simplificar los procesos de recursos humanos, ¿no? Mejorar la gestión de activos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando ahora las maquinarias de las empresas, ¿no? Están siendo monitoreadas a tiempo real por sensores, y estos sensores avisan que se necesita hacer ciertos mantenimientos preventivos, ¿no? Gestión de activos, y esto tiene un impacto en el rendimiento operativo, ¿no? Entonces estamos en una economía global cada vez más digital interconectada, y hay riesgos con respecto a la información que se guarda, ¿no? Ahora, imagínense, miren su celular y miren qué aplicativos tienen. Yo, por ejemplo, tengo el Uber, ¿no? El Uber, ¿cómo se registraron en el Uber? Dieron información, dieron su correo electrónico, ¿no? Dieron, de repente, la forma en que pagan puede ser por dinero, por tarjeta de crédito, está almacenada ahí, ¿no? Entonces, esa transformación digital también requiere que cuidemos los datos que tenemos ahí en los aplicativos, en la nube, ¿no? En los servidores de ellos, ¿no? Pueden imaginarse cualquier aplicativo, el Netflix, ¿no? O de repente su aplicativo de comida favorita, ¿no? El Pardo Chicken o otro que les guste. Todas estas tienen su información y se debe proteger de alguna manera porque están ante pueden tener riesgo de amenazas, de ser hackeadas, ¿no? Cada cierto tiempo ustedes verán ciertos mensajes, ¿no? Del email, ¿no? Avisándoles, ¿no? Que ciertos sitios han sido vulnerados y les recomiendan cambiar los passwords, ¿no? De tales sitios, ¿no? O noticias, ¿no? Entonces, ahí está cómo entra, ¿no? La ciberseguridad en los ESGs, ¿no? Y en esta parte de la exposición voy a querer englobar, ¿no? Los temas, ¿no? Y aparte dar dos casos, ¿no? Papers estudiados en la revisión Prisma planteadas al comienzo. Entonces, bueno, antes mencionarles, ¿no? Las ESGs, ¿no? Por cómo impactan, ¿no?
ya los han mencionado, ¿no? En el ambiente, ¿no? El profesor Iván mencionó que hay ciberataques contra plantas nucleares, ¿no? La de Rusia o plantas de energía o plantas de agua, ¿no? También hay impactos en el sistema de control industrial, ¿no? Si nos hackean a la empresa, ¿no? Nos puede ralentizar los procesos. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, producimos mayor no, desperdicio, ¿no? No aprovechamos muy bien los materiales, ¿no? Gastamos más energía y eso tiene impacto en el ambiente, ¿no? En lo social mencioné el Netflix, ¿no? El robo de la información, ¿no? Tanto personal o la interrupción de servicios críticos, ¿no? Con estos ransomware que explicó el profesor Mariño, ¿no? Que decodifican toda la información es decir, codifican toda la información de la empresa y uno ya no más los puede accesar hasta que pague el rescate. O bueno, alterar, ¿no? Estos reportes de SGs que son tan importantes, ¿no? Entonces, el compromiso de una empresa con el SG es un facilitador de ventas, mejorando su reputación, impulsando la innovación, gestionando riesgos, asegurando el cumplimiento normativo y mejorando el acceso a capital, ¿no? No, muchas veces se menciona, ¿no? Se dice, uy, esta empresa no produce sus celulares en la China, ¿no? Donde se violan los derechos humanos, ¿no? Estas compañías trabajan casi 24 horas y uno comienza a mirar con desconfianza a estas compañías, ¿no? Porque está en detrimento de las SGs, ¿no? Mientras mejor reputación tengamos con respecto a las SGs, ¿no? Más acceso, ¿no? Los bancos nos van a mirar con mejor cara. Y unos datos, ¿no? De la importancia de este tema, sobre todo con respecto a la ciberseguridad, ¿no? En el 2019, ¿no? Hay una encuesta de Asset Management sobre inversores que concluyó que el 67% de los inversores encuestados de Estados Unidos, Europa, Asia, clasificaron a ciberseguridad como una de las principales preocupaciones. Eso en el 2019. Imagínense ahora el 2024. También el gasto de la ciberseguridad en el 2020 era 68.000 millones, para pasar, según el informe de Bloomberg, a este año a 200.000 millones. Entonces hay una creciente preocupación, ¿no? Debido a esta transformación digital de cómo nuestros datos están protegidos. Y complementando, ¿no? El gráfico del profesor Mariño, ¿no? El profesor Mariño pasó un gráfico detallando, ¿no? La distribución de los ataques de ciberseguridad que se hacen, ¿no? Entre ellos destacó el ransomware. También quiero destacar con este gráfico los diferentes objetivos, ¿no? Es decir, no solo son a las empresas, también pueden ser a la educación, a las artes, manufactura, a las entidades financieras o seguros, etcétera. No todos estamos a salvo de un ataque de estos contra la ciberseguridad. Y quería mencionarles brevemente, ¿no? Un caso también complementario al que mencionó el profesor Mariño, el Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es una de las más grandes sistemas de tuberías, ¿no? Para transporte de petróleo de Estados Unidos, ¿no? En el 2021 también cayó mediante un ransomware, ¿no? El 8 de mayo, ¿no? La compañía se dio cuenta que fue atacada por un ransomware. El ataque fue el 7 de mayo, es decir, se tardó un día. Y para ponerse operativo tuvo que reiniciar todos los sistemas. Aparte, durante esos 5 días que tardó en volverse operativo, es decir, reiniciar el flujo de este petróleo, hubo cambios en la legislación de Estados Unidos, porque si no, se iba a enfrentar una crisis. Tuvieron que transportar petróleo mediante estos camiones cisterna y para ello tuvieron que modificar ciertas leyes laborales para permitir a los conductores trabajar más tiempo de lo usual, porque si no, el país se paralizaba, ¿no? Y eso, entonces, en un paper se pregunta, ¿no? ¿Acaso merece la ciberseguridad su propio pilar en los marcos ESG? Ya se están preguntando si en vez de ESG deberíamos tener ESG, es decir, Environment, Social, Governance, y C de Cybersecurity. No añadir, eso lo pueden encontrar en MISRA 2022. Y, a ver, voy a pasar acá diapositiva. Ok. Entonces,
ahora se puede hablar, de repente, proponer, ¿no? Un enfoque de doble materialidad, ¿no? Tradicionalmente evaluamos, ¿no? Los riesgos desde el valor financiero, ¿no? Cómo afecta el rendimiento financiero de la empresa. Pero ahora se está proponiendo que, ¿no? Que estos riesgos no solo se evalúen desde el punto de vista financiero, sino también cómo los incidentes de ciberseguridad impactan a terceros, clientes, empleados, proveedores y el público en general, ¿no? Eso para poder evaluar, ¿no? Es decir, no solo tenemos que generar, ¿no? Bienestar económico para nosotros, sino para la sociedad, ¿no? Esto contrasta con el enfoque de materialidad simple, que solo analiza cómo los riesgos afectan el valor financiero de la empresa. Y claro, hay ciertos beneficios, ¿no? Que proporcionan una visión completa de los riesgos empresariales y los desafíos de la sostenibilidad, incluso los relacionados con la ciberseguridad. Facilita la identificación de áreas de mejora y la creación de objetivos medibles para mejorar el rendimiento en ciberseguridad y ayuda a alinear los esfuerzos de ciberseguridad con las necesidades de los stakeholders, los requisitos regulatorios y los objetivos generales de la empresa, ¿no? Todos debemos tener en cuenta nuestro medio ambiente, nuestra sociedad, ¿no? Cuando hacemos negocios, ¿no? Hay que hacer buenos negocios. Bueno, y ahora les presento, ¿no? También dos proyectos interesantes provenientes de esta revisión Prisma que el profesor Sandro realizó, ¿no? El primero es sobre Carbon Coin, ¿no? La tokenización del carbono como con blockchain, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Esos certificados verdes, ¿no? Que la Unión Europea o otros países tienen, ¿no? Donde estos certificados no les permiten a las empresas emitir ciertas toneladas de CO2, ¿no? Y la meta es ir disminuyendo la cantidad posible de emisiones cada año, ¿no? Eso con el objetivo de llegar a las metas de las ODS de la ONU. Y bueno, lo malo de estos certificados es que están todos centralizados en un organismo central, ¿no? Cuando todo está centralizado en un organismo, a veces se crea desconfianza si es que este organismo no tiene una buena reputación, ¿no? De repente, para la Unión Europea sí tienen ciertas confianzas, no, los reportes que genera, pero para otros continentes, otros países en otros continentes, puede hacer que no. Entonces, este paper, ¿no? De esta revisión de la literatura, no propone, ¿no? Que estos información sea libre, ¿no? Que no sea gestionada desde un organismo central, sino por todos mediante la creación de un blockchain, ¿no? Aparte, nos permitiría, ¿no? Trazar, ¿no? La información desde el comienzo hasta el fin y tener contratos inteligentes, ¿no? El blockchain, esta tecnología nos permite tener contratos inteligentes, por ejemplo, si llegamos a una meta, darnos algún incentivo económico, ¿no? Y esto es lo que planteado por Golding y sus coautores, ¿no? En Blockchain Tokenization of Carbon Emissions with ESG-Based Reputation. El siguiente, ¿no? Hay problemas en la estandarización de data de los reportes ESG, ¿no? Como dijo el profesor Sánchez, que cada año hay uno de estos reportes, ¿no? Y debería ser a tiempo real. Pero ¿cómo hacerlo, no? Justamente este paper propone no usar el blockchain para hacerlo a tiempo real, ¿no? Tiempo real, claro, que tiene que haber una estandarización de cómo se generan esos reportes. Ahorita las compañías, bueno, ya se está estandarizando poco a poco, pero no hay un estándar básico de cómo se presenta la información y entonces comparar información de una compañía a otra, sobre todo de diferentes países, es difícil. Entonces, justamente este paper propone, ¿no? Una forma de lograr esto, donde los beneficios, claro, van a ser mayor transparencia de cómo reportamos los datos, ya que si lo hacemos mediante blockchain, esos datos van a estar libres de disposición para todos. Si alguien lo altera, todo el mundo, es bien difícil que no nos enteremos todos, porque tendrían que alterar al menos más del 51% de las personas que manejan ese blockchain, ¿no?
Entonces, ese artículo está en The Impact of Digital Transformation on ESG, a Case Study of Chinese Listed Companies. Y bueno, como conclusiones, ya para terminar, la gestión de riesgos cibernéticos y ESG ofrece oportunidades para mejorar productos, soluciones y contribuir a una mejor sociedad. Invertir en soluciones y tecnologías sostenibles ayuda a reducir el impacto ambiental y minimizar los riesgos cibernéticos, ¿no? Hay que ir en la innovación para crear mejores productos que ayuden a reducir el CO2 en el ambiente, ¿no? En nuestras emisiones. Una gobernanza sólida es clave para supervisar los riesgos de privacidad y ciberseguridad, asegurando el cumplimiento de normativas y regulaciones. En eso está avanzando, ¿no? Sobre todo la Unión Europea, en crear esos nuevos reglamentos. Y abordar los riesgos cibernéticos dentro del contexto ESG permite salvaguardar operaciones, clientes y reputación mientras se cumplen las responsabilidades sociales y ambientales. Bueno, les paso ahí las referencias usadas para esta presentación y les agradezco y le paso al profesor Narro la palabra. Muy agradecido, profesor Chong, por la recopilación de esta data, de estos casos de interés que nos sirven para tener en cuenta justamente la importancia del concepto de ciberseguridad. Damas y caballeros, como ustedes han podido notar, hemos tenido desde una primera estandarización de los conceptos de estos tres ejes que no son financieros, que son el ambiental, el social y la gobernanza, y cómo es que estos se entrelazan y son parte fundamental del quehacer de nuestra sociedad. Centrum, como uno parte de su lema, es la escuela para buenos negocios y está centrada justamente en la preocupación del ser humano y la comunidad en sí mismo. Hemos visto temas como lo que es la parte de una visión científica a través del profesor Sánchez con una meticulosa revisión de la literatura, conocimiento actual de lo que se tiene sobre lo que es este ESG y cómo está involucrada con la ciberseguridad. El profesor Mariño con su ciberseguridad y sostenibilidad nos hace ver justamente que debemos tener perímetros de seguridad como domésticamente lo tenemos tal vez, pero en este caso con mayor énfasis porque los secuestradores están, como ahora, ¿no? Los sicarios que toman una moto y pueden agarrar y atacarnos. Igual, una pequeña rendija y pueden entrar y hacernos daño en nuestras empresas. El profesor García con todas estas ideas disruptivas, ¿no es cierto?, para poder generar nuevas respuestas a nuevos ataques. Hay también concepto de ciberseguridad, ciberdefensa, dependiendo del ámbito en el cual nos encontremos, pero todo está relacionado en la protección de la información, porque de eso es lo que se toman las decisiones. Toda decisión es sustentada y sostenida con datos, y las empresas toman decisiones con base a los datos propios y de su entorno. Y por último, el profesor Chong con su tema relacionado de la ciberseguridad y sostenibilidad con los casos que nos ha presentado. En honor al tiempo, vamos a dar por concluida esta mesa redonda, agradeciendo en primer término al Vicerrectorado de Investigación por darnos esta oportunidad, a docentes de Centrum PUC para vertir su conocimiento sobre este gran rol creciente de la ciberseguridad en relación con los factores ESG. Y como no, a nuestros expositores, profesor Sandro Sánchez, profesor Carlos Mariño, profesor Iván García y profesor Sergio Chong, y a nuestros colaboradores de la Pontificia Universidad Católica que nos hace justamente su apoyo a través de esta plataforma Zoom. Muy buenas tardes a todos ustedes, damas y caballeros. Muchas gracias, profesores. Buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos.